para el medio ambiente, para los agricultores, para la gastronomía, para el paisaje. ¿Para quién es importante el sector olivarero? ¿Y qué importancia tiene en general también en el conjunto del Estado español y sobre todo en los países competidores o muy productores de la Unión Europea, muy cercanos, que hacen competencia con nosotros? La idea es hacer un poco un análisis global y coger un poco de perspectiva, provocarles un poco a ustedes también y que entre todos pensemos si vamos por el camino correcto, si este sector tiene futuro, un futuro bueno para los productores, porque muchas veces se generaliza y dice el sector va muy bien, a lo mejor el sector va muy bien para los exportadores, a lo mejor el sector va muy bien para el comercio, pero el que produce, el que lo sufre, el que lo tiene en el campo, no siempre, como sabemos muy bien, le va tan bien. Independientemente del valor del terruño y el valor tradicional, les recomiendo en otro orden de cosas que pueda y quiera que vea la película esta del árbol del abuelo y que no la haya visto, que yo creo que es también motivadora de otros valores distintos de los económicos, que es de los que vamos a hablar fundamentalmente aquí. La idea es que desarrollemos estos 5 puntos, una visión global del sector, cómo está el olivarero, cómo hemos llegado hasta aquí, porque hemos tenido una crisis grande y profunda en los últimos años, que parece a recuperarse un poco el precio, pero que se ha pasado bastante mal desde el sector productor. Esto se va a repetir, esto va a ser una constante, o vamos ya por el camino de la subida, de la cuesta, y vamos a estar mejor los próximos años. Lo estamos haciendo bien, se puede mejorar, bueno, vamos a ver. Y luego, si las cosas han ido mal, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué han ido mal las cosas? ¿Por qué los precios han bajado tanto en los últimos años? ¿Qué incongruencias, qué contradicciones hay en el sector? Y por último, intentaremos decir, vale, nos quejaremos de las cosas cuando están mal, sacaremos las contradicciones, pero ¿nos vamos a quedar en el lamento o vamos a buscar soluciones a los problemas y vamos a luchar por mejorar social y económicamente como sector productor, ¿no? Bueno, por hacer una descripción general, recordar algunas cosas obvias. Estos datos son oficiales del Ministerio de Agricultura. En el Estado español hay 2.700.000 hectáreas de olivar, que para los que no sean muy, si hay alguien que no sea muy de campo, son 2.700.000 campos de fútbol, de olivos, ¿vale? Producimos de media 1.400.000 toneladas, que es una barbaridad de aceite. Somos el primer país productor del mundo, exportamos aceite a más de 100 países y el valor es de 2.837 millones de euros. A nivel de empleo, hay 350.000 personas en el Estado español que de alguna u otra forma producen olivar. Habrá quien lo haga profesionalmente, solo se dedique a eso, quien tenga otras cosas, ganadería, agricultura y algo de olivar, y gente que tiene otra profesión y tiene algo de olivar. Juntando todos, son 350.000 personas las que necesitan, que no es poco. En la industria, este sector genera 15.000 empleos, en la industria agroalimentaria y de distribución. Es un sector que, aunque está muy concentrado en Andalucía, en el área del Mediterráneo y en parte en Extremadura y en la Castilla del Sur, básicamente está en 15 comunidades autónomas. Si nos ponemos a mirar, hay olivos, ¿no? Y luego, naturalmente, supone un importante patrimonio paisajístico y medioambiental con una gran importancia para la agricultura ecológica y con una economía circular y bioeconómica importante. ¿Cómo ha evolucionado en los últimos años? Cuando decimos, pues no tiene futuro, sí tiene futuro. Hombre, si miramos aquí, no sé si se va a ver el botoncito rojo, igual no, del puntero, pero estas son las producciones de los últimos años. Aquí estamos en el año 96 con 600.000 toneladas y hemos llegado en el año 2020, si no me equivoco, en el 19, a 1.790.000 toneladas. La media es 1.390.000, 400.000. Prácticamente casi hemos multiplicado por 3 o por 2,5 la producción en los últimos 25 años. Y eso lo ha ido asumiendo el mercado. Se ha ido exportando, se ha ido consumiendo, es decir, no es un sector lleno de excedentes, sin salida, como le ocurre a veces al sector de vino de mesa, que hay que destilar, que no sabemos qué hacer. El aceite, aunque se ha aumentado mucho la producción, nunca se ha tirado por las alcantarillas. Quiere decir que es un producto apetecible, saludable, que se conoce en el mundo, que se empiezan a conocer sus valores no solo organolépticos, sino saludables, y que por lo tanto, pues a pesar de todos los problemas, es un sector que ha venido creciendo y generando economía. El precio
Si hablamos en euros por 100 kilos, hablamos de precio en origen a granel, pues esta ha sido la curva de los últimos años, ¿no? Y vemos cómo aquí tenemos el año 16, donde empieza una bajada prácticamente hasta el 20, que ha sido fundamentalmente la crisis que hemos tenido en los últimos años, que se empieza a recuperar este año, que como ustedes saben, los precios son algo mejores. Si hemos aumentado tanto la producción, habremos aumentado muchísimo las hectáreas que se han puesto de olivar en el Estado español. Pues no, no se ha aumentado nada las hectáreas. Lo que se ha aumentado es el regadío. Como ven, el total de hectáreas del Estado español, del 1.700.000 que estábamos hablando, casi se ha reducido un 5%. Sin embargo, las hectáreas de regadío han aumentado un 77%, llegando a 782.000 hectáreas. Pero no es que han aumentado las hectáreas de regadío, es que en esas hectáreas de regadío se produce 60% de la producción de aceite de oliva hoy en día. O sea, en un tercio del territorio se produce, del territorio puesto de olivar, por así decir, se produce el 60%. Aquí se ve mejor en el cuadro, estos son los años, la evolución que ha tenido el regadío. Luego veremos que hay varios tipos de regadío, no es lo mismo el regadío superintensivo, un riego de apoyo, un olivar de secano, que un año de dificultad, de mucha sequía, el agricultor tiene la posibilidad de aportar algo de agua porque tiene un pozo, y luego veremos también, ya nos han hablado bastante, que puede ser sostenible en el futuro, cuál puede ser el modelo sostenible. ¿Por qué en la situación actual hemos atravesado esta bajada de precios? ¿Cuáles han sido las causas? Varias. Una de ellas, la incertidumbre comercial del Brexit, el panel de Airbus y la COVID-19. ¿Qué ha ocurrido con eso? Bueno, saben ustedes que Estados Unidos, o sabéis que Estados Unidos prohibió la importación en el año pasado de importación de aceitunas y de aceite de oliva para castigar a algunos países de Europa, entre ellos España, por dar unas ayudas a la construcción de aviones Airbus. Y el señor Trump, pues dentro de las medidas que tomó, pues tomó la decisión de suprimir las importaciones. Y aquí se puede ver cómo, estos son los datos de aceite de oliva envasado en España y de aceite de oliva envasado en el resto de países que entraba en Estados Unidos, y cómo se produjo una bajada. Ya veremos que esto es aceite español, pero no de España, porque aquí se ha envasado mucho aceite que no ha sido de aquí, y esto es lo que ha ocurrido con el aceite de otros países entrando en Estados Unidos. El consumo interior de aceite de oliva está relativamente estancado, este es un poco el análisis del Ministerio. El precio de venta en el mercado influye en su sustitución por otros aceites y vegetales de menor precio solo cuando sube mucho. Yo a esto no le doy tanta importancia como en principio el Ministerio de Agricultura le da. Y luego, pues a esto hay una serie de problemas en la cadena alimentaria que todos conocemos, que es, hay una posición de desequilibrio en los distintos eslabones de la cadena alimentaria. Básicamente, y por simplificar, por poner una anécdota un poco jocosa, dos amigos que salieron de caza y mataron un mochuelo y una perdiz, y cuando lo iban a repartir decía uno, para ti el mochuelo y para mí la perdiz, decía el otro, no, no estoy de acuerdo. Bueno, pues entonces para mí la perdiz y para ti el mochuelo, y dice, a mí siempre me toca el de la cabeza gorda. Pues eso es lo que pasa, hay un desequilibrio en la cadena alimentaria que el sector productor siempre le toca al mochuelo, ¿vale? Y no así al sector industrial y al sector agroalimentario, que no solo ha ganado dinero en estos años de crisis, ha ganado más dinero con el aceite que otros años. Luego iremos viendo datos. Se ha usado como un producto reclamo en la distribución en algunos casos, aceite de oliva, oferta no sé qué, te lo ponen más barato, y a lo mejor en eso la gran superficie en algún caso no gana mucho, con idea de luego venderte otras cosas. Eso no va a favor, lógicamente, del sector. Y luego, el riesgo de baja diferenciación del producto. Ese no solo es un riesgo, eso es una certeza absoluta que nos está haciendo mucho daño, como luego veremos. ¿Cómo está todo esto el sector olivarero? Pues no se puede generalizar, porque olivareros hay de los que tienen pocas parcelas de olivar de secano en pendiente, de bajo rendimiento, con poca ayuda de la Unión Europea, hay olivares más ricos en vega de secano con riego de apoyo, hay olivares intensivos y hay olivares superintensivos. Y a cada uno de los olivareros que soporta ese tipo de olivar le va de una manera distinta, no le va igual, lógicamente, al del olivar tradicional. No es lo mismo tener un olivar de secano y cobrar 300 euros de ayuda por hectárea de la Unión Europea y una calidad muy buena, pero muy poco producción, a tener un buen olivar con una ayuda de 1000 y pico euros por hectárea y encima de mayor producción. Como, bueno, pues
es menos importante el precio que cobras por la aceituna si tienes un aporte de subvención muy gordo, cosa que en el olivar tradicional y normalmente en estos territorios no se le ocurre. Ocurre más en regadíos andaluces y en tierras de vega. Como decíamos, el 30% de la superficie de regadío produce el 60% de la cosecha. El Ministerio dice, yo lo comparto y lo pongo aquí porque tenemos muy poco tiempo, voy a ir un poco deprisa, pero si luego hay ocasión pues podemos alargar, que la baja dimensión económica de los olivicultores dificulta mucho la capacidad de inversión, la innovación y la falta de competitividad. También dice el Ministerio, cosa que no comparto, que el sector está envejecido y que eso es un gran problema para la producción. Gracias a que el sector está envejecido y que la media de los olivareros es de 63 años, no se han arrancado muchos olivares. Y gracias a que hay mucha gente mayor que aún no siendo rentable o jubilado o con 67 años sale los domingos, el que no tiene un gran olivar y no solo vive de eso, pero tiene unos olivos, los cuida, los arregla y si eso tuvieran que hacerlo chavales jóvenes que no estén en la agricultura, que quedan muy pocos y que están en otros sitios, olivar estaría ya echado a perder y todos los que somos de campo lo sabemos, porque pasa no en Cataluña, en todas partes, ¿no? Y luego hay una gran dependencia de las ayudas en la renta del olivicultor, dicen, especialmente el olivar tradicional y de pequeña dimensión, tiene mucha dependencia de las ayudas. El problema es que las ayudas están concebidas en la Unión Europea y en la PAC actual en contra de la lógica de mercado, de la lógica política y del sentido común. ¿Cómo se hizo esta ayuda? Pues aquellos que producían mucho y que se podían defender en el mercado y que eran competitivos, les han dado mucho dinero por hectárea. Y aquellos que tenían un olivar tradicional, ecológico, en pendiente, en zonas del Mediterráneo, en zonas donde no hay otras alternativas de cultivo y que tenían producciones más bajas, les han dado una ayuda ridícula. Con lo cual el olivar tradicional, entre que cojo menos cantidad, entre que me dan menos ayuda, en muchos sitios está condenado a muerte, incluso está desapareciendo y sustituyéndose o por regadío o por otros cultivos, como vemos, lo cual no solo sería una pena que ocurriese de forma generalizada y rotunda para el sector olivarero, sino para el medio ambiente y para la lucha contra la desertización en este país, donde solo los almendros y solo los olivos están en 3 millones de hectáreas que probablemente si no estuvieran esos árboles no habría ningún otro y tendríamos pues mucha menos defensa contra la inflación. Bueno, ¿qué ocurre con los precios? Bueno, pues estamos en el mercado único, los 3 países productores más importantes somos Grecia, Italia y España, pues hombre, estando en el mercado único, pues los precios serán similares. No es verdad. Esto normalmente, como veremos luego, no se dice. Estos son los precios de Italia y estos son los precios de Grecia y España, para mismas calidades de aceite, estamos hablando. Es decir, en Italia tienen un precio siempre, a lo largo de los años, aquí vemos, no es un año sí, otro no, de forma generalizada, tienen un precio de aceite mucho más alto y mucho más rentable. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, pues a la situación de crisis, a esa bajada de precios que no queremos que se mantenga, lo que queremos es que los precios suban, pero suban también en origen, suban también para quien suda la camiseta, para el productor, que es el que va a hacer que se mantengan o no las plantaciones. Otros pues podrán dedicarse a otro sector agroalimentario o a otra industria, pero si desaparece el olivo y desaparece el olivarero, puede que incluso haya aceite de oliva de otros países. Lo que no va a haber va a ser en este, ¿no? La limitación de mecanismos de regulación. Bueno, este sector, los que sean mayores recordarán que antiguamente la regulación de la Unión Europea permitía una cosa. Tenemos un año, sabéis que en este sector se produce mucho la becería, en el secano sobre todo, carga mucho la planta un año, pues ya sabéis que el año que viene va a ser una cosecha más corta y al revés. Bueno, pues los años que había una producción grande, si sobraba algo de la cosecha, se guardaba en los almacenes públicos del patrimonio comunal olivarero y privados, también, porque son del propio sector, y al año siguiente, que venía la cosecha baja, se sacaba ese aceite. Así se ha venido regulando 20 o 25 años el sector olivarero, cuando había más estabilidad. ¿Cuánto le costaba el erario público de la Unión Europea? 0 euros. ¿Cuánto le costaba a los olivareros? 0 euros. ¿Por qué? Porque el coste del almacenamiento se le ponía el año que el aceite estaba más caro y el sector estaba básicamente regulado. Como eso se ve que había gente que no le interesaba, se lo cargaron y nos han dejado sin esa posibilidad durante unos años y hemos sufrido la crisis que hemos sufrido. Cuando ha llegado la cosa a ponerse mal, hace 2 años,
pues el Ministerio de Agricultura solicita a la Unión Europea que nos permita, porque no se puede hacer si no hay, guardar parte del aceite durante un año a ver si el aceite sube. La Unión Europea dice, bueno, si os empeñáis todos y el sector me lo pide y es una cantidad, pues se decide guardar una cantidad con muy poco éxito, como ahora veremos, porque la medida era mala tal como estaba concebida. Y además las medidas del almacenamiento privado requieren el permiso de la Unión Europea. Además de eso, vemos que ¿cómo se controla la calidad del aceite de oliva? Poco y mal. Solo se analiza el 1% de los aceites de oliva que salen al mercado, en el mejor de los casos. ¿Eso qué significa? Ya lo digo yo, hay mucho fraude en el aceite de oliva. Cuando hay que tener cuidado también, cuando se habla ante los medios de comunicación y ante las amas de casa, porque cualquier fraude es mucho, es decir, sería bueno que no hubiera, pero nunca el productor se beneficia de que no haya transparencia y el fraude se hace siempre desde que sale del productor hasta el consumidor. En la producción se hace muy poco fraude o ninguno. Luego, el sistema para definir la calidad son los paneles de cata, que bueno, en algunos sitios son discutibles, y luego la trazabilidad de lo que hay, es decir, la veracidad y el rigor de la cadena, desde que un aceite sale del productor hasta que llega a la cadena alimentaria, no es muy rigurosa en muchos casos, como luego veremos. Bueno, la falta de marco normativo, la limitada divulgación de las propiedades saludables del aceite de oliva, que yo lo achaco a un fracaso de la interprofesional del aceite de oliva, porque sigue habiendo una confusión impresionante entre las calidades del aceite, y las iniciativas de clasificación nutricionales que están poniendo en marcha en la Unión Europea de qué es sano y qué no es sano, tampoco benefician a futuro al aceite de oliva si no cambian las cosas. Bueno, pues todo esto hace que el productor esté como está, sorprendido y enfadado. Bueno, cuando he dicho que no había dado resultado el almacenamiento del año 20, ¿por qué lo digo? 27 millones de euros gastados, ¿vale? 200.000 toneladas que se guardan, pero nadie piensa en que guardamos nuestro aceite y sigue la importación abierta. ¿Y qué hace la industria? Pues importar. ¿Y qué hace el aceite del Estado español y también el de Cataluña? Bajar de precio. De manera que guardamos nuestro aceite, se gastan 27 millones de euros, ¿y qué ocurre? Que los precios caen el 9% y las importaciones aumentan el 164%. Pero es que no hay que ir a estudiar a Salamanca para saber esto. O sea, si cogemos un lavabo, ¿vale?, y abrimos el grifo, si ponemos el tapón, el lavabo se llena. Pero si quitamos el tapón, el grifo puede estar abierto siempre y el lavabo puede estar lleno siempre si el grifo tiene suficiente caudal. ¿Qué quiere decir esto? Que solo guardar el aceite, si no hay ninguna medida de control de importaciones, si no hay un acuerdo con los importadores de que no ejecuten estas acciones de importación, salvo que se consigan unos precios en el Estado español que aconsejen traer para no perder consumo, eso que dicen los muy liberales, que las leyes no permiten porque los industriales son libres de hacer, es lo que hacen los italianos para permitir lo que ocurre en su mercado, y es lo que hacen los franceses con su vino. Ahora lo iremos viendo. Bueno, ponen en marcha el Real Decreto de aplicación del artículo 167, mediante el cual, si el año que viene tenemos mucha producción, el Ministerio de Agricultura puede obligar a guardar la producción de una parte de los productores de todo el Estado y de todos los productores, y para que se pueda sacar al año siguiente cuando haya una cosecha, o para que no se destine a consumo humano. ¿Y eso quién lo va a pagar? Los productores. ¿Y eso va a valer para algo? Pues con las fronteras abiertas, como estamos viendo, puede no valer para gran cosa. Bueno, pues esa medida, que desde luego desde Unión de Payesos y de Unión de Uniones, donde yo he estado, hemos criticado y no hemos visto clara, decimos, oye, si aquí se sientan los importadores y el sector de la distribución y todos nos ponemos de acuerdo que hasta que el aceite de oliva no supere los 4 euros nos importa, pues vamos a hacer este acuerdo, porque sabemos que nos contenemos un poco como funcionaba antes, pero eso no ha ocurrido. Por tanto, son medidas que se están, en principio, no va a ser obligatorio si no hay una cosecha grande y si no bajan los precios, pero no son medidas que a nosotros nos parezca que pueden solucionar el problema. Estos son los precios
en diciembre del año 20 del virgen extra, y ahora, si me lo permite el tiempo y las circunstancias, seré un poco crítico con algunas cooperativas del sur, no estoy en contra ni mucho menos de las cooperativas, que hacen una gran labor en muchísimos sitios y en muchísimos pueblos. Pero veis aquí cuál es el precio del aceite virgen extra en España en diciembre: 2,51 euros 100 kilos. En Italia 4,73, el mismo aceite virgen de la misma calidad. En Grecia 2,53. Precio del virgen en la misma fecha: 2 euros, 2,63, 2,35. Precio del lampante: 1,92, 1,64, 1,26. ¿Qué quiero destacar de aquí? Sabiendo que estoy en una zona que muchas veces, aunque queráis, no podéis hacer un aceite distinto del lampante porque el viento os tira la aceituna al suelo, y que con la poca diferencia de precio que hay en España del mejor aceite al peor aceite, si yo fuera agricultor recogería la aceituna como la mayoría de vosotros, porque sería lo más rentable para mí. Pero si hiciéramos las cosas como las deberíamos de hacer, estaríamos vendiendo nuestro aceite virgen extra a 4,70, y en ese caso haríamos un esfuerzo grande para poner mantas, poner vibrador y tener el lampante que nos tire, pero el menos posible, porque vamos a encontrar una rentabilidad haciendo una calidad que hoy no encontramos porque no nos la pagan, porque en España el aceite bueno no lo están pagando bien, ¿vale? Entonces, por poner otro ejemplo, esto es en agosto del 21, esto ya es más cercano, donde ya ha subido, como vemos, los precios del aceite, pero se sigue manteniendo una gran diferencia entre llevar un kilo de aceite de que Italia vale 4 céntimos. Cuando hay 2 euros de diferencia, o cuando hay 1,30 € de diferencia, y estamos en el mercado único, no decían que había mercado único en Europa, para el aceite no hay. Los italianos traen aceite de España cuando a ellos les falta para su mercado, y sus industrias no importan por no tirar su precio abajo, y sus agricultores lo tienen pactado, como los franceses tienen pactado los precios del vino internamente, y tenemos vino de mesa en España un 70% más barato que el francés, y no lo vendemos en Francia. Entonces, quiero decir, porque creo que mucha gente que se rasga las vestiduras dice la normativa europea. Italia no está en Europa, Francia no está en Europa, pues han buscado sistemas para proteger a sus productores y para proteger a sus sectores, que en el Estado español no se ha sido capaz, no se ha podido, no se ha sabido, lo que sea, pero los datos lo dicen. No me voy a alargar mucho más, pero bueno, como veis, el que el aceite lampante valga en España 3 euros, 2,97 y 3,31 el virgen extra, también está fuera de toda lógica y de toda normalidad, aunque alguna zona le pueda compensar o convenir momentáneamente. ¿Va a ser este el futuro? No va a ser este el futuro. El futuro va a ser que el aceite lampante va a bajar de precio si hacemos bien las cosas, y el virgen extra va a subir bastante si hacemos bien las cosas. ¿Quién gana con toda esta confusión? Pues estas son fotos de un supermercado en Madrid de esta semana. Aceite de oliva virgen extra 5,99. Aceite de girasol. Aceite refinado de girasol. Aceite suave 4,99. Y aceite, que no se ve aquí, 3 botellitas virgen extra. Bueno, el aceite suave es un aceite refinado, que se vende a 4,99. Aceite de oliva suave. Como prueba de lo mal que lo está haciendo la Interprofesional en la campaña de promoción, los consumidores cogen este aceite, que es un aceite refinado, a 1,5 € más caro, o a 1 euro más caro, que un aceite virgen extra que te lo ponen en unas botellitas allí chiquititas apartado de precio. Esta es la ceremonia de la confusión. ¿Quién gana dinero aquí? El que está comprándose el aceite lampante a vosotros y lo está vendiendo a 5 euros. Ese es el que está haciendo negocio, abusando de la desinformación del consumidor. Bueno, una de las cosas que nos han contado, que es solo una verdad a medias, que como sabéis, la verdad esa media suelen ser las mayores mentiras, es el 81% de las exportaciones de aceite de oliva envasado español caen. Bueno, pues si te vas a mirar los datos objetivos, los datos oficiales, ¿no?, de exportación, vemos como en el año 19, ¿vale?, aquí este dato es lo que se ha exportado a Estados Unidos de aceite en todos estos años, ¿no?, desde España. Pues desde España
En el año 19 se exportaron 132.000 toneladas y en el año 20 147.000 toneladas. Se ha exportado más aceite. ¿Más aceite español? No. ¿Qué han hecho los industriales y la distribución? Dejar el aceite español aparcado y que se hunda el precio y traerse aceite ¿de dónde? Pues aquí, por ejemplo, tenéis los mismos datos de los mismos años de Túnez, donde año 2019 52.000 toneladas de importación, año 20 137.000 toneladas de importación de aceite de Túnez. Se ha estado envasando aceite de Túnez, de Marruecos y de Egipto y exportándolo desde España. ¿Quién lo han hecho? Pues lo han hecho las industrias. ¿Es moral? Hombre, ¿es legal? Pues es legal. Si no fuera legal no lo habrían hecho. Pero es que también han hecho algunas cooperativas que se han transformado en Medindustrias en el sur. Que eso ya pues es de mucho más difícil consumo. Porque, lógicamente, las cooperativas creo yo que deben de tener, y tienen, en el 90% de los casos, una implicación con sus productores, con sus accionistas, que son los agricultores, con su territorio, con su pueblo. Bueno, estas cosas que veis aquí, que no me voy a alargar demasiado, que se han dedicado pues a trapichear y han contribuido a hundir el precio del mercado. Estas cosas se deben saber. Al final pongo las referencias de todo esto. Esto está todo publicado en la prensa, o sea que yo no me estoy inventando nada. Quiero decir que si vamos por el camino de separar las cooperativas de los productores y de lo que interesa a los productores, llega un momento en que no nos podemos quejar de que luego hagan cosas que nos están perjudicando. Las organizaciones agrarias han visto bien la nueva normativa, por lo menos algunas, la nueva normativa del Ministerio de que se pueda guardar aceite de forma obligatoria. Así lo han declarado. Nosotros no hemos estado de acuerdo. No hemos estado de acuerdo por lo del grifo y el tapón. No me diga usted que guarde yo mi aceite para que estos señores de aquí se traigan el aceite de Túnez, abastezcan los mercados que estamos abasteciendo desde España y aquí no pasa nada, ¿no? Bueno, pues pocas inspecciones. Las multas que se ponen cuando se pilla una inspección, pues son del orden, para que os hagáis una idea, porque está prohibido por ley publicar cuando Carrefour, Mercadona, el Líder, el Ahorramás, cualquiera que hace un fraude y le ponen una multa por ley, una ley injusta y que debería cambiar, no se puede publicar qué multa le han puesto ni la cuantía. Entonces los consumidores no saben quién está haciendo trampa. Eso queremos que se cambie, se están haciendo propuestas en la ley de la cadena alimentaria. Por eso pongo aquí multas secretas y de cuantías de risco. Multas del orden de 2.500 euros a Carrefour porque el etiquetaje estaba mal. Pues con 2.500 euros a Carrefour no le hacen cosquillas ni en el dedo gordo del pie. Le sale rentable hacer trapicheo. Esto puede cambiar, naturalmente que puede cambiar. La degradación del aceite, la ocultación del origen y de su composición, y luego algunos ejemplos, como estáis viendo ahí, de COP, que es la cooperativa de segundo, tercero, quinto grado, ya no lo sé, andaluza, vende en Estados Unidos colza canadiense mezclada con oliva como si fuese virgen extra. Como comprenderéis, eso a lo que es el productor de aceite de oliva le beneficia poco, ¿no? Eso está publicado en Crónica Global el 1 de agosto del 2018, hay muchísima prensa, luego os dejo las referencias. ¿Qué podrían hacer las administraciones que no han hecho? Pues las administraciones en general, me refiero a normativa estatal y comunitaria, bastante poco. Han hecho bastante poco mientras ha habido esta crisis. Simplemente decir, oye, que si todos queréis que yo le pida permiso a Europa, que guardéis vuestro aceite y que lo paguéis vosotros, que yo le pido, es lo que ha hecho el Ministerio. Vale, pues eso. Están tolerando la falta de mercado único que está habiendo en algunos productos. Algunas administraciones, como la Junta de Andalucía, han apoyado las importaciones de aceite de Túnez. Andalucía, que es la primera región productora de España, está ahí publicado. Y luego no se están poniendo en marcha verdaderas ayudas medioambientales, que son las que al olivar tradicional le pueden hacer sostenerse también en el medio plazo, unido a una política de calidad y de mejor información del consumidor de lo que le damos, ¿no? Y luego están apoyando unas interprofesionales que le han sacado al sector productor 200 millones de euros, ¿vale? La interprofesional, eso lo pagáis cada olivarero y no se está viendo que ni el consumidor esté mejor informado. Entonces, ¿qué puede ocurrir con el olivar tradicional? Pues hombre, si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, podemos cantar en los próximos 10 años un RIP, un requiem por el olivar tradicional. Apoyo público
al olivar intensivo, porque en algunas comunidades autónomas se están dando muchas ayudas para que se pongan regadío, y hablo de olivar intensivo de 20.000 kilos la hectárea, ¿vale? Se han puesto 20.000 hectáreas en Extremadura, producciones, como estoy diciendo, al cuarto año de 15.000 kilos, al quinto año de 20.000 kilos, con agua a manta, en zonas donde la tienen, las zonas de miajadas y tal. No creo que sea el modelo productivo por el cambio climático, por la sostenibilidad, que se pueda mantener mucho en el tiempo y desde luego no generalizar, ¿vale? Si continuamos ignorando la existencia de mercado único europeo y no forzamos unos precios del aceite similares en el resto de países. Si importamos aceites de otros países mientras guardamos el nuestro, si no se controla el fraude y no se valora apoyando económicamente la labor medioambiental del olivar tradicional, que se debería y se podría hacer, pues mal. Bueno, vamos a quejarnos de lamentos. ¿Qué soluciones puede haber? Y si se pusiera en marcha una importante ayuda medioambiental al olivar tradicional, se definieran las condiciones, se reforzaran las políticas de la agricultura ecológica en este sector, en zonas amenazadas por la desertización, donde son la única alternativa de cultivo, donde hacen una labor importante para, que ya lo dice hasta la SEO BirdLife, para mantenimiento de la avifauna, porque los que conozcáis, no solo vuestra zona, sino zonas como Jaén, que son un mar de olivos, ¿dónde coño cree la gente que se refugian las liebres, los búhos y la poca avifauna que queda? Pues debajo de las viñas, de los olivares, de los almendros, cuando llegan las tremendas sequeras de 40 grados que van a abundar en el futuro, ¿no? A lo mejor no es tan necesario que haya apoyo público al olivar intensivo, y cuando digo olivar intensivo no digo dar un riego de apoyo a un olivar tradicional, mantener el olivar existente, digo hacer olivares muy intensivos con muchísimo abono, muchísimos fitosanitarios y 8 o 10.000 metros cúbicos de agua por hectárea. A lo mejor no es necesario que eso se apoye. A lo mejor hace falta mucha más inspección y control del fraude y eliminar las mezclas. Eso lo puede hacer la ICA, para la que cada año estamos pidiendo que haya más presupuesto, la Agencia de Inspección y Control Alimentario del Ministerio de Agricultura. ¿Sería bueno controlar los regadíos ilegales en el sector del olivar? ¿Cuántos regadíos ilegales hay en el sector del olivar? ¿Qué consideramos un regadío ilegal? A lo mejor creéis vosotros que es una anécdota. Yo puedo traer de una provincia andaluza, y seguramente la tendré ahí en el pincho, que muchos agricultores están pidiendo la legalización de 56.000 hectáreas de regadío ilegal, la legalización de 56.000 hectáreas de regadío ilegal en Jaén. Es decir, si el 60% de la producción la estamos sacando del 30% del regadío y hay una cantidad de regadío ilegal tremendo, a lo mejor no está bien que haya tanto regadío ilegal y que se use el agua como corresponde y no vayamos a producciones tan bestiales para poder mantener un olivar de forma razonable. ¿Es posible un pacto de la agroindustria, la distribución y la regulación sobre el mercado y la regulación de las importaciones? En Italia se hace, en Francia se hace, en España debería poder hacerse. ¿Es necesario un mejor conocimiento y valoración de la calidad del aceite de oliva virgen extra por los consumidores? Naturalmente que sí. Si los consumidores estuvieran más informados, el aceite refinado no lo pagarían a 5 euros y sí se llevarían el virgen a 3,50. ¿Qué viene haciendo Unión de Payesos y Unión de Uniones en esto? Pues precisamente luchar por estas cosas, defender el olivar tradicional y mejorar sus ayudas, denunciar los fraudes y sanciones públicas, pedir sanciones públicas y disuasorias, denunciar la inacción de las administraciones y pedir recursos para la ICA, que la ley contemple referencias a costes reales de producción. Eso nos lo han puesto en la ley, está en vigor y no se cumple. No podemos tener una ley que diga que el productor debe cobrar por encima de los costes de producción para que llegue la industria y diga, tú verás, si no firmas que estos son tus costes de producción, aquí te quedas con tu producto de risa. Eso no es garantizar los costes de producción al olivarero. El Ministerio tiene instrumentos de sobra, eso lo hemos dicho, para definir unos costes objetivos. Es más, están hechos, nosotros lo sabemos. ¿Cuál es el coste objetivo de un olivar tradicional, en pendiente, de secano, en esta zona, en la otra? Sabemos cuáles son los costes de producción y no hace falta tampoco ir a estudiar a Salamanca, quiere decir que es un tema. Y luego
apostar por una valorización del producto, por una transparencia, por una información al consumidor y que todo el mundo conozca las cualidades no solo organolépticas. En fin, uniendo todo esto, las cosas podrían cambiar y podrían cambiar a mejor. Estas pues son un poco pues, las comunicaciones, las propuestas de modificación de ley, las cosas que se han venido diciendo para transformar en ese sentido que os decía, ¿no? Y por último, como reflexión que les dejo, el sector del olivar reúne una serie de valores, además de los económicos, como son los culturales, los gastronómicos, los ambientales, los de ordenación del territorio, los demográficos, incluso los de salud, por los que el mundo del olivar no puede ser solo un monopolio de los exportadores y de la industria. Los consumidores y los productores tenemos mucho que decir. Y aunque es verdad que solo somos una gota, juntos también somos un océano. O sea que no debemos de perder la esperanza, debemos de luchar por mejorar nuestro futuro, porque este sector, haciendo bien las cosas, tiene futuro, y tiene un futuro de dignidad económica para los productores si se hacen las cosas bien. Muchas gracias. Hola? Sí. Bueno, ara abans de procedir a la taula redona o a la ronda de preguntes perquè poguéssiu preguntar, està aquí amb nosaltres el regidor d'Agricultura, l'Agustí Escull. En tot cas, que abans no ha pogut estar per motius de feina. En tot cas, agrair la seva assistència i gràcies, bona tarda a tothom. L'assistència ha vingut a estar, per motiu de treball, ha vingut a estar a primera hora, però considerem que aquestes xerrades que fa Unió de Pagesos i això són molt interessants per als pagesos i per als pagesos. Nosaltres som pagesos. A veure, el rato que he pogut estar escoltant les ponències, tot se posa en contra nostra. Ja fa temps que ho arrostrem, tot en contra nostra. Doncs bueno, aquestes xerrades han de servir per intentar millorar la forma de treballar o intentar que pugi el preu i que nosaltres poguéssim sobreviure, i trobo que són molt interessants. Ara, per tema d'horaris, a mi me toca marxar a un altre puesto i per això vos he interrompit, sentir-ho molt, i ara podeu continuar en la xerrada. Gràcies i bona tarda. Uns detallets als ponents, que com no és l'or nostre. Gràcies a Unió de Pagesos i jo m'estic de marxar. Gràcies a tothom, bona tarda. Gràcies, Agustí. Si voleu, podeu pujar Pere, Robert i Antonio. Podeu pujar aquí dalt i a partir d'aquí obriré un petit torn de paraules perquè poguéssiu preguntar alguna qüestió, algun aclariment, o si algú d'ells volen encara aprofundir o s'ha quedat alguna cosa, no ho sé. Pas els mateixos, o dalt o baix. Tampoc, com més pronte, sempre és difícil trencar el gel, però bueno, espero que algú de vosaltres pugui dir alguna cosa. Algú vol fer alguna aportació, alguna pregunta, algun dubte? Jo m'agradaria dir una cosa.